capítulo es genes mitocondriales. Y el primer tema es origen y efectos de las mutaciones. Antes de comenzar, me gustaría explicarles que, como habíamos visto en videos anteriores, el ADN nuclear no es el único ADN que existe en la célula, sino que las mitocondrias también poseen su propio ADN. Así es, en los organelos llamados mitocondrias hay un pequeño ADN, que es una molécula circular de 16.569 pares de bases y que codifica para 37 genes. Algunos de estos genes los podemos recordar como las subunidades 4 y 5 de la cadena de electrones y la fosforilación oxidativa. O sea, codifica para esos mecanismos. Tanto el ADN nuclear como el ADN mitocondrial están propensos a mutaciones. Y bueno, el origen de dichas mutaciones pueden ser de dos tipos. De origen natural, que son aquellas que se producen en condiciones naturales de crecimiento o que son influidas por el medio ambiente. Estas se presentan en base a la evolución del ser humano o se pueden clasificar en mutaciones inducidas, que son aquellas que se provocan por algún mutágeno. Un mutágeno es un agente exógeno, tanto físico, químico como biológico, que tiene la capacidad de provocar mutaciones en una tasa basal mayor a esta. Entonces, un mutágeno es un agente que ocasiona que se incremente la frecuencia en la que se da una mutación. Estas son sustancias o agentes que tienen la capacidad de ocasionar cambios en el material genético de nuestras células vivas. Se ha descrito que más de la mitad de los carcinógenos son mutágenos. Ahorita vamos a ver qué son los carcinógenos. Y bueno, la acción de los mutágenos se puede entender por el efecto que producen sobre la molécula de ADN y las consecuencias que genera de forma indirecta. O sea, cuando ésta rebasa la capacidad de los mecanismos de reparación del daño. O sea, el mutágeno no te ocasiona el daño como tal o la mutación como tal, sino que induce que se produzca esa mutación a través de algo. Por ejemplo, los rayos ultravioleta generan la formación de dímeros de timina. Los dímeros de timina no provocan la mutación, sino que la célula, al querer reparar esos dímeros de timina, la reparación que hace no la hace bien, o sea, tiene errores que fracturan el nucleótido o que sustituyen los pares de bases o se cambian por otros. O sea, no son directas las mutaciones, no es el dímero de timina, sino el sistema, al querer reparar ese daño, puede tener algunas correcciones erróneas y producir una mutación. De acuerdo a la naturaleza de los mutágenos, estos se clasifican en físicos, químicos y biológicos. Los agentes físicos son radiaciones que alteran la estructura y secuencia de ADN. Algunos ejemplos pueden ser la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, algunas partículas como alfa, beta y gamma, choques térmicos o radiaciones electromagnéticas. Los agentes químicos
tienen la capacidad de alterar la estructura de ADN al reaccionar directamente con ella o al intercalarse entre los nucleótidos. Un ejemplo de estos son los colorantes, por ejemplo, de acridina, de formalina, algunos ácidos como el ácido nitroso, el benzopireno, ácido bórico, agentes alquilantes, el LSD, nicotina, entre otros elementos. Y finalmente, los agentes biológicos son organismos que tienen la capacidad de alterar la estructura del material genético de su hospedero al integrarse al ADN de último. Ya habíamos mencionado algo parecido antes, como los virus, o también pueden ser bacterias, hongos, etc. Y bueno, existen también algunos agentes, como les mencioné, los carcinógenos, que pueden ser de cualquiera de estos tres factores, ya sean físicos, químicos o biológicos. Los carcinógenos son como agentes que incrementan la frecuencia en las mutaciones. O sea, las mutaciones son elevadas. Uno de los ejemplos de los carcinógenos es cuando en el organismo hay presencia de cáncer, que es un proceso genético que en una serie de mutaciones en secuencia dirigen a la malignización de una célula que se está dividiendo. Y cuando se encadenan estas múltiples mutaciones, acarrean un crecimiento normal que se convierte en masas de tejido conocidas como tumores o neoplasias. Y bueno, otro de estos que también pueden ser de diferentes factores, pero principalmente químicos, son los teratógenos. Estos están presentes en el ambiente con la capacidad de causar daño en el ser humano, pero estos lo hacen durante el periodo de vida perinatal, o sea, que actúan cuando está la embriogénesis, o sea, si interfieren en un embarazo, pueden dañar el desarrollo del embrión y aparecer diferentes daños al organismo, como aberraciones cromosómicas, mutaciones, daños en el organismo, en las fuentes de energía y diversos daños en los mecanismos del cuerpo humano. Y los efectos que traen estas mutaciones pues son variados. Si recuerdan, vimos que existen diversos tipos de mutaciones, como la puntualogénica o la de translocación de pares o nucleótidos complementarios. Y que bueno, estas se dividen en diversas subclasificaciones. Y depende del tipo de la mutación, son los efectos que estas tienen. Si recuerdan, mencionamos algunas como la mutación neutra, o la mutación sin sentido, o mutaciones por cambios de pares de bases, o también las silenciosas, que por ejemplo, las neutras y las silenciosas son las que se cambian de un aminoácido por otro y no alteran a la proteína, o las que se cambian por un mismo aminoácido, que al final la proteína sigue teniendo la misma función. Entonces, pues esas no tienen respuesta negativa al organismo. Entonces, esas mutaciones no son visibles o no son dañinas para el desarrollo, para el organismo y para los mecanismos.
Pero existen otras mutaciones que tienen daños muy importantes al organismo, como las mutaciones puntuales, donde hay sustituciones de pares de bases y que se cambian los aminoácidos por otros de otro grupo, que al final la proteína no cumple su función y que puede dañar a los mecanismos de cada elemento celular. Y bueno, esto nos lleva a enfermedades importantes que pueden alterar dichos mecanismos y que pueden causar daños múltiples en el mismo. Y bueno, estas las veremos en el siguiente tema. Y para finalizar este temario, les voy a presentar algunas mutaciones mitocondriales que producen enfermedades. Y bueno, como comentaba anteriormente, el ADN mitocondrial también es propenso a sufrir mutaciones. Recordamos que esta es una molécula circular de 16.569 pares de bases que codifica para 37 genes, de los cuales 2 codifican para el ARN ribosomal, 22 para el ARN de transferencia y para 13 genes estructurales, dentro de los que están 7 subunidades del complejo 1 de cadena respiratoria, una subunidad del complejo 3, 3 subunidades del complejo 4 y 2 subunidades del complejo 5, que pertenece a la fosforilación oxidativa, donde se concluye la producción de ATP, o sea, de la energía para el organismo, pues la mitocondria es la principal fuente de energía para las células. Y bueno, las enfermedades mitocondriales son inducidas por la pérdida o disminución de la función mitocondrial de las células que están afectadas. Cuando ciertos intermediarios metabólicos no funcionan de manera adecuada, hay una crisis energética, lo que puede interrumpir algunas reacciones químicas importantes para la supervivencia celular. La herencia mitocondrial es una de las excepciones de los principios de herencia de Mendel, ya que en este tipo de herencia es exclusivamente por línea materna y se ven afectadas por la heterogeneidad genética o la heteroplasmia. Algunos ejemplos de las mutaciones que son mitocondriales son las enfermedades que les voy a presentar a continuación, ya que estas hasta el momento son las más estudiadas respecto a la mutación mitocondrial que conlleva y que se ha estudiado de mejor manera para representar estas mutaciones. Y bueno, la primera enfermedad es el síndrome de Melas. También se denomina encefalomiopatía mitocondrial o más comúnmente como acidosis láctica. Es un trastorno asociado a una mutación en el ARN de transferencia, en la posición 3243, como podemos observar que hay un cambio de adenina por guanina. Los síntomas más comunes de esta enfermedad es migraña, vómito, demencia, epilepsia, sordera, ataxia, cardiomiopatías, entre otras enfermedades o entre otros síntomas.
Otro de los síndromes es el síndrome de Merck. Este síndrome está causado o está asociado a varias mutaciones. Sin embargo, hay una mutación que es muy específica, que es una mutación mitocondrial, que está en la posición 8344 y hay un cambio de adenina por guanina. ¿Sí? Los síntomas más específicos de esta enfermedad es epilepsia, degeneración neuronal, acidosis láctica, fibras rojas rasgadas, lactato en líquido encefalorraquídeo, entre otras. Este puede empezar su cuadro en la adolescencia o en la adultez joven y es una de las enfermedades que tiene más variabilidad en la sintomatología. Y finalmente, otra de las enfermedades que se relaciona con las mutaciones mitocondriales es el síndrome de NAR. Este síndrome se observa principalmente en la mutación en el gen MTATP6, que significa en el gen mitocondrial de la ATP6, o sea, de la fosforilación oxidativa, que conlleva o que codifica para la subunidad del complejo 5, o sea, donde yo les explicaba que aquí se concluye la producción de energía o la producción de ATP. Aquí vemos que hay un cambio de timina en la posición 89-93 guanina. Y los diferentes síntomas son debilidad muscular, ataxia, rinitis pigmentaria y hay una forma infantil donde hay lesiones simétricas en los ganglios basales. Y bueno, el gen que está mutado, como ya mencioné, se relaciona en la producción de energía y así podemos constatar que pues no puede haber los mecanismos adecuados o reacciones adecuadas por esa deficiencia de energía y por eso lleva a esta sintomatología. Y bueno, con esto finalizo el último capítulo de este temario. Espero que les haya gustado y gracias.